Lo primero que se rinde es tu cabeza, a partir de ahí empieza tu entrenamiento. El señor Pedro Afonso, viceconsejero para la recuperación económica de la isla de La Palma, ha afirmado recientemente que fue el comisionado de la reconstrucción quien alertó de la inconstitucionalidad de los decretos. Para hablar de este tema recibimos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma a la señora Alicia Van Ostende, diputada regional del Partido Socialista y exconsejera del Gobierno de Canarias. Señora Van Ostende, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, verdaderamente ante esta afirmación del señor Pedro Afonso, imagino que por supuesto usted tendrá algo que objetar, porque bueno, el señor Afonso parece que está centrando su trabajo en corregir aspectos supuestamente inconstitucionales de estos decretos de reconstrucción que dejó, en teoría, el anterior gobierno de Canarias. Le pregunto, señora Van Ostende, ¿ve usted esos aspectos inconstitucionales en los decretos? Y si los hubiera, ¿cree usted que el Partido Socialista no se percató en su momento de esta inconstitucionalidad? Vamos a ver, son dos decretos. Uno va por la vía residencial, que es el que se hizo desde la parte de Balbuena, y el otro es el de recuperación agrícola, que es el que hicimos nosotros en agricultura. Ambos decretos pasaron filtros con el Estado, con los distintos ministerios competentes, tanto el nuestro como el de Balbuena. En el de Balbuena se detectaron ciertas circunstancias en un borrador, que era el número 6, que se arreglaron en el siguiente borrador. Cuestiones como la creación de un consorcio donde estuviese el Estado, o cuestiones como si necesita o no una evaluación ambiental esos decretos. Eso se aclaró suficientemente. De hecho, en el borrador de Balbuena, el consorcio ya no aparece como que esté obligatoriamente el Estado, sino de forma voluntaria, con lo cual se salva ese problema. Y la parte de la evaluación de impacto ambiental, nuestros propios juristas, que son juristas de reconocido prestigio en Canarias, como el señor Risueño, que participó incluso en leyes tan importantes como la ley del suelo, pues consideran que mientras el decreto afecte solo a la zona cubierta por la lava, no hace falta hacer una evaluación ambiental porque deriva de una catástrofe. Si el decreto quiere salirse de esa zona y también tocar zonas fuera de la colada, sí necesitaría una evaluación ambiental. Por tanto, nosotros creemos que eso está suficientemente claro y que así lo dejamos nosotros. De hecho, en el decreto agrícola, la única circunstancia que nos llamaron la atención desde un ministerio fue lo de la agencia de este consorcio en el que participaba el Estado, que ni siquiera lo regulamos en este decreto, sino que se regula en el de Balbuena. Nosotros solo lo nombramos porque ese consorcio es el que va a gestionar todo, lo residencial y lo agrícola. Por tanto, nosotros creemos que los decretos están claros, están consensuados con los vecinos, con los afectados en muchísimas reuniones, están más que revisados. No los aprobamos antes de las elecciones porque nos parecía electoralismo puro. Nosotros no hemos jugado como otros partidos, con el dolor de los afectados. Hemos sido serios y hemos hecho un trabajo riguroso, un trabajo de muchos meses. Recuerden que nosotros, por ejemplo, antes de hacer el decreto agrícola, hicimos un estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de si se podía o no hacer esa recuperación. Y por tanto, no fue hasta que terminamos ese estudio de viabilidad que empezamos con el borrador del decreto en noviembre del año pasado. Por tanto, estamos perdiendo unos meses, yo creo que importantísimos, porque hay que seguir trabajando. Hablaba el señor Pedro Afonso, que creo que ni ha hablado con los técnicos ni se ha leído el decreto, porque ha hablado de una macrofinca, que no es una macrofinca. Yo me he cansado de explicar que no es una macrofinca, que además ha sido el mensaje que algunos grupos políticos han estado diseminando también antes de las elecciones, que era una macrofinca, que te iban a expropiar, que te iban a dar otro sitio que no tenía nada que ver con el tuyo, que era inconstitucional, también lo decía antes de las elecciones. Y que esto va a tardar entre 15 años, 10 y 15 años. También lo decían algunas voces antes de las elecciones y me cansé a desmentirlo. Nosotros en las reuniones, con todos los plazos que están establecidos en el decreto, en 3 años podríamos tener ya las palas trabajando en esas, redactados los proyectos de reparcelación, redactados los proyectos de ejecución y ya ejecutándose. Es decir que quizás no se lo ha leído bien. Yo les invitaría a que se leyesen bien el decreto, que hablasen con los técnicos que han trabajado este decreto, que han trabajado, yo creo que muchísimas personas formadas y con rigurosidad, que no solo nos están haciendo un ataque político al gobierno, sino a los técnicos que han estado trabajando de nuestra mano, tanto los del registro único, todos esos técnicos que han trabajado día a día, como los del gobierno de Canarias, que hay técnicos muy preparados y con mucha solvencia.
Es que precisamente usted, señora Van Ostende, hablaba de que, bueno, que ya está cansada de repetir que no se trata de una macrofinca, pero en el caso del señor Pedro Afonso sí que es cierto que apoya, o supuestamente apoya sus argumentos también en los técnicos a la hora de decir que efectivamente tardaría entre 10 y 12 años o incluso hasta 15 años. Le pregunto, ¿de dónde sale ese tiempo tan extendido? No lo sé, de los técnicos de la Consejería de Agricultura le digo que no, porque los técnicos de la Consejería de Agricultura jamás dijeron eso. Y no sé, me gustaría también ver los tiempos. Por ejemplo, en la Consejería de Agricultura, en la Consejería, desde el principio tardamos. El volcán empezó en septiembre, finales de septiembre. En diciembre estamos pagando las primeras indemnizaciones, sobre todo al sector platanero. Hemos ido pagando ayudas por pérdida de renta. Hemos pagado subvenciones para recuperar todas las fincas, de recuperar los invernaderos, las plantas que se murieron, los riegos, todo lo que se vio afectado por el volcán. Hemos pagado también y hemos tramitado todas esas ayudas de recuperar las fincas al borde de colada. Todas esas fincas que se están construyendo ahora son subvencionadas, o la mayoría, por la Consejería de Agricultura con préstamos, con subvenciones al 100% del presupuesto presentado por los afectados, y dando además un anticipo del 80% antes de empezar la obra, con lo cual tienes la facilidad financiera de poder hacer las obras porque te ha adelantado el gobierno de Canarias el 80% de lo que te va a dar. Entonces yo creo que se han hecho un montón de cosas, aparte de otras cuestiones como las obras de redes de riegos que se hicieron, que han permitido recuperar ya en tiempo récord toda la zona de la costa de Tazacorte, también como defender ante Europa que las ayudas se mantengan. Es decir, se han hecho un montón de cosas desde el gobierno de Canarias anterior, y lo que yo veo es que desde mayo no hay nada, no hay absolutamente nada, ni siquiera en la página del Plan Valle, que es la página web que tenemos para contar noticias, novedades, donde colgamos las resoluciones de los decretos, de las ayudas, donde colgamos los borradores de decretos. Toda la información referida a la reconstrucción agrícola del Valle está ahí. No hay nada nuevo. Es que a mí me da hasta tristeza. No ha habido ni una reunión con los afectados, tanto que Coalición Canaria venía a resolver todo, a dar las viviendas enseguida, iban a abrir de forma inmediata Puerto Naos y la bombilla, iban a pagar el 100% de todo, e iban a aprobar todo y hacerlo todo súper bien, y llevamos 3 meses y la verdad es que no hemos visto nada. Y me parece bastante injusto que digan que la culpa es del gobierno anterior, igual que la culpa es del gobierno anterior que tengamos muchísimos más cargos en el gobierno. Este gobierno nuevo tiene 25% más de coste con respecto al anterior, solo cargos públicos palmeros. En el anterior gobierno éramos 4 y ahora somos 14. 14. De 4 a 14. Es decir, este nuevo gobierno, solo en sueldos de altos cargos palmeros, ronda el 1.000.000 de euros al año. Y en eso sí han tenido celeridad. Pero en resolver, yo no he visto nada nuevo. Creo que los ciudadanos en la calle tampoco lo han visto. Al final, lo importante es que podamos dar respuesta a los afectados. Y nos equivocaremos, por supuesto, nos equivocaremos, pero se equivoca el que hace cosas, el que no hace nada no se equivoca. Eso siempre me lo decían, ¿no? Si te equivocas es porque has hecho algo. Entonces, yo sí pido un poco de seriedad, no seguir cargando contra el anterior, que parece que tú más que yo, ¿no? El tú más, que parecemos a veces, con estos mensajes a veces hasta infantiles, y que nos pongamos a trabajar de forma seria y rigurosa y echemos para adelante, que es lo que quiere la gente. Usted decía al principio de la entrevista, señora Van Ostende, que el gobierno socialista no aprobó en su momento estos decretos porque, bueno, no les parecía ético hacerlo en ese periodo electoral. Sin embargo, bueno, el señor Ángel Víctor Torres ha instado a que se aprueben en estos momentos esos decretos tan importantes para la reconstrucción de la isla de La Palma. A lo mejor esperaba hacerlo él mismo, pero bueno, después del 28 de mayo, a pesar de que ganó las elecciones autonómicas, finalmente no pudo llegar a gobernar. Pero claro, yo le pregunto, si el comisionado encuentra supuestamente estos aspectos inconstitucionales en los decretos, ¿cómo podemos aprobarlo sin recibir ese consentimiento previo, por decirlo de alguna manera? Es decir, ¿a quién le achacamos o a quién le atribuimos esta demora en la aprobación de los decretos? Sí, yo creo que ha habido una equivocación ahí por parte también, porque las reuniones que se tuvieron con el Ministerio fueron en marzo, y después de ahí se arreglaron esas cuestiones en los sucesivos borradores, que yo creo que quizás el comisionado no se dio cuenta de que eso ya estaba solventado. Creo que debería ser el comisionado el que se explique
en esta cuestión, ¿no? Yo creo que en la parte mía, yo con el comisionado tengo una muy buena relación y además él me ha transmitido que, porque además con el Ministerio lo que hicimos fue enviar todos los borradores vía correo electrónico. Los ministerios revisaron y nos contestaron a través que no había problema ninguno en el de agrícola, simplemente que tenía la dificultad de ese consorcio, como decía al principio, que el Estado no veía que pudiese encajar y que Balbuena en su decreto resolvió, con lo cual también estaba resuelto en el nuestro. Por tanto, las cuestiones de constitucionales creo que no existen, vamos a ver. En cualquier norma que puedas hacer, puedan haber de estas cuestiones. A mí me ha pasado cuando estaba en la Consejería de Agricultura con la Ley de Calidad Alimentaria, por ejemplo, que se aprobó por el Parlamento de Canarias y que luego el Estado me reclamó que había determinadas cuestiones que entendían que eran de su competencia. Hicimos una comisión bilateral, llegamos a acuerdos en determinados puntos, en otros no llegamos a acuerdos. Pero quiero decir que esto te puede pasar con cualquier norma. Decir que una cosa es inconstitucional antes de aprobarla, incluso me parece absurdo, que puedan haber cuestiones que se han limado, cuestiones que que detectaron previamente y que se han limado en esos borradores. Entonces no entiendo realmente dónde está el problema, sinceramente. Realmente el señor Pedro Afonso, bueno, se parapeta, ¿no?, en el argumento de que sería una irresponsabilidad aprobar estos decretos teniendo esas previas advertencias por parte de los ministerios de supuestas incompatibilidades con la legalidad o con la legislación, mejor dicho, estatal. Sería, por lo tanto, a lo mejor, señora Van Ostende, un riesgo, según entiendo lo que quiere transmitir el señor Afonso, de que sean impugnados, pero el hecho de que sean impugnados yo creo que es algo a lo que cualquier gobierno se expone a la hora de aprobar un decreto. Sí, yo creo que es más una excusa, sinceramente, porque es esos detalles que previamente le hemos mandado los decretos. Fíjate la voluntad del Gobierno de Canarias de enviar previamente los decretos para que los revisara el Estado. El Estado los revisó, dijo, oye, mira, esto nos parece que tal, esto nos parece que cual, esto tal, y en el siguiente borrador se corrigieron esas cuestiones. Yo me parece sinceramente una excusa para justificar que no se ha hecho nada hasta ahora. Yo creo que hay 100 días de cortesía, pero yo creo que los 100 días ya han pasado. Yo creo que me puedes decir que agosto ha sido un mes poco hábil porque la gente está de vacaciones, porque uno acaba de entrar, porque los afectados, pues también vacaciones es un mes estival, que todo el mundo está un poco pues perdido, ¿no? Pero estamos ya día 3 de octubre, ha pasado el mes de septiembre. Oye, el mes de septiembre podría haber sido un mes para empezar, ya llevamos un mes tarde. Y claro, tras haber sufrido tantas críticas cuando estábamos en el gobierno, ahora decir que toda la culpa es nuestra y que la parálisis ahora es culpa también nuestra, pues la verdad es que es un poco absurdo, ¿no? Es un poco cínico. Pero bueno, tendremos que, yo creo que seguir trabajando y seguir exigiendo. Nosotros estamos en el sitio donde nos han puesto los pactos, porque es verdad que ganamos las elecciones, pero donde nos han puesto los pactos, y desde aquí tendremos que reclamar lo justo para los afectados y reclamar también que las promesas electorales se cumplan. Para finalizar esta entrevista, señora Van Ostende, si me lo permite, me gustaría preguntarle, hacer una especie de reflexión, si usted cree, si considera que esta situación que se ha dado de los decretos puede a lo mejor provocar mayor incertidumbre, mayor cansancio en los afectados, ¿no? Porque claro, tanto tiempo, tantos años, pues ya son 2 años, tratándose de una catástrofe como la que vivimos, pues es un tiempo más que considerable para que haya soluciones, para que a lo mejor tengan respuestas, y ellos nos transmiten pues ese cansancio. Claro, a esto le sumamos esta polémica que ha surgido con los decretos. ¿Cree que hay más cansancio y más incertidumbre? Sí, sobre todo la incertidumbre, ¿no? Y que todo sea como de oídas y todo ese ruido que no aclara, ¿no? Y ese cruce de acusaciones. Yo invitaría a los que estén interesados a que lean los decretos. El nuestro está colgado en la página de Plan Valle, con poner Plan Valle en Google te sale directamente. Y yo creo que es una manera interesante de, oye, que cada uno lea el decreto y saque sus propias conclusiones, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que es importante dar seguridad, y eso es lo que intentamos hacer desde la Consejería de Agricultura con esas iniciativas pues a corto plazo, con las ayudas a pérdidas de producción, a medio plazo, garantizando que dábamos estas subvenciones para recuperar las fincas, y las dimos, y a largo plazo con este decreto de recuperación de la zona afectada por el volcán, ¿no? Eso fue lo que intentamos dar, certidumbre. ¿Que tenemos piedras por el camino? Por supuesto, es que esta situación es compleja. Tendremos piedras por el camino, seguro, pero bueno, tenemos que caminar, tropezarnos y seguir adelante. Yo lo que le pido al Gobierno de Canarias es que camine junto con los afectados y que siga para adelante, aunque haya tropiezos por el camino, que los habrá 50.000, porque esto no es una vía fácil.
Alicia Van Ostende, diputada regional del Partido Socialista, muchísimas gracias por habernos visitado y por haber abordado este tema tan importante y de actualidad que estamos viviendo, como esta aprobación de estos decretos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.